Voy a leerles un pasaje de la Biblia que es muy conocido por todos nosotros y que durante siglos siempre los ortodoxos, los rabinos, los judíos, ¿qué? ¿No ven quién? No se oye. Siempre se creía que era un capítulo puramente mesiánico, es decir, que describía los sufrimientos del Mesías. Pero hubo un rabino llamado Rashi, que es un comentarista muy famoso de los libros del Antiguo Testamento, sobre todo de los primeros, de la ley, de la Torá, que viendo que los cristianos usaban muy frecuentemente este capítulo, él dijo que no es un capítulo que describe los sufrimientos que experimentaría en el futuro el Mesías, sino que más bien es un capítulo que describe los sufrimientos que experimentaría el pueblo de Israel a lo largo de la historia. Pero no tiene absolutamente nada que ver, porque van a ver cuando leamos el capítulo que no está hablando de un pueblo, de una nación, está hablando de una persona. Y el capítulo empieza diciendo: ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor? Subirá cual renuevo delante de él como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura, le veremos sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, pero el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, y como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, el Señor quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Y cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, verá el fruto de su aflicción. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Dios será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, quedará satisfecho, y por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y él llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes, repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Si alguien con dos dedos de frente dice que esto habla de un pueblo, es que no entiende nada. Aquí no se habla de un pueblo, aquí se habla claramente de una persona. Que no quieran reconocer que se refiere al Señor Jesús, al Mesías, ese es otro tema. Pero aquí todo describe los sufrimientos de un hombre que va a ser molido, que va a ser, despreciado, que va a morir, pero que vería el fruto de su aflicción. Y si mueres, pero lograría ver el fruto de su aflicción, es que tendría que resucitar. Porque si no, ¿cómo lo va a ver? Después de muerto, si no resucita, es imposible. Moriría por un pueblo, moriría por una nación, que sería el pueblo de Israel, y por todos nosotros, ¿verdad? Por lo tanto, este capítulo es un capítulo extraordinario que, sin lugar a dudas, él lo sabía de memoria. Y sabía perfectamente que para poderse cumplir este capítulo 53
del profeta de Isaías, él tendría que decidir ir de aquí a la cruz. Es interesante notar porque hay momentos que él dice, ustedes a mí no me quitan la vida, soy yo el que pongo mi vida en rescate por muchos. Entonces, queridos hermanos, todas estas cosas que leemos en el capítulo 53 de Isaías ocurrieron aquí, en la ciudad de Jerusalén. Si ustedes se ponen a notar todas las cosas tremendas que ocurrieron en la ciudad de Jerusalén, nos llevaría horas poder describirlas todas. La última semana de la vida de Jesús la pasó aquí en la ciudad de Jerusalén. Lo describe perfectamente el apóstol Juan en su evangelio, el evangelio que lleva su nombre, San Juan. La última semana la pasó aquí, es aquí donde entró triunfalmente a la ciudad de Jerusalén, ¿se acuerdan? Es aquí donde la gente le recibe, pero esa misma gente son también los que le rechazan y los que le piden a Pilato que lo entregue a muerte, que lo crucifique. Fue aquí donde muere, fue aquí donde limpió el templo y lo purificó diciendo que lo había convertido en una cueva de ladrones en vez de una casa de oración. Fue aquí donde muere, fue aquí donde resucitó, fue aquí desde donde ascendió, será aquí a donde volverá, incluso a la nueva Jerusalén, a la ciudad celestial, le pone el nombre de esta ciudad, otra vez por la eternidad viviremos en Jerusalén, en este caso en la nueva Jerusalén, ¿verdad? No solamente la celestial, sino también la terrenal, porque no se olviden que antes de que comience la eternidad, la nueva Jerusalén descrita en Apocalipsis capítulo 21 y 22, estaremos en esta ciudad 1000 años con el Señor, en la nueva Jerusalén, donde las naciones tendrán que subir a adorarlo y a reverenciarlo a Él. Pero todo eso que suena tan bonito, todas esas bendiciones, si no se hubiera puesto en práctica este capítulo, con su muerte y su resurrección, no habría ninguna posibilidad. Piensa en todas las cosas que se hubieran perdido si Él no hubiera sido capaz de ir a la muerte, a la crucifixión para ser muerto. Así que damos gracias al Señor porque podemos estar en un sitio muy importante en el ministerio de Jesús. Claro, no era nada agradable, porque Él sabía perfectamente todo lo que le iban a suceder. Es como si por una parte, por unos minutos, por unas horas, el Padre le diera carta blanca al diablo para que hicieran con su hijo lo que quisieran. Imagínate que Dios le dijera al diablo, te doy 1 hora para que le hagas a cualquiera de mis hijos lo que tú quieras, con tal de que no los mates. Hazle lo que tú quieras. ¿Hay algún ejemplo en la Biblia de eso? El libro de Job. Dios le dijo, sacúdelo, haz con él lo que quieras, excepto no destruya su alma, su integridad física. Ahí vemos cómo Satanás se ensañó con Job de una manera tan terrible que los judíos dicen que el libro de Job tampoco habla de un hombre, sino habla de ellos, de los sufrimientos que experimentaría el pueblo de Israel a lo largo de la historia, porque perdió todos los hijos, perdió la salud, perdió el matrimonio, perdió los amigos, perdió su patrimonio, lo perdió todo menos la vida. Si Satanás tuviera hoy en día la posibilidad de 1 hora de hacer lo que quisiera con nosotros, nos rompería 1000 pedazos. Eso fue lo que le pasó al Señor Jesucristo, con la diferencia de que a Job le dijo el Señor, no lo mates, y Dios el Padre le permitió a Satanás que lo llevaran a la cruz. Pero a pesar de eso, él sabía que él iba a resucitar al tercer día. Por eso antes de morir, él dice en la cruz, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Porque él sabía que había un salmo que decía, no permitirás que tu santo vea corrupción. Entonces, queridos hermanos, realmente es impresionante ver todo lo que ocurrió al pie de la letra. No faltó ni un solo detalle y nosotros estamos hoy en uno de los lugares más importantes de la vida de Jesús, el huerto de Getsemaní. Después iremos a la tumba, la van a ver, van a poder entrar dentro de ella, van a poder ver el monte de la calavera, donde estuvo crucificado desde las 7 de la mañana hasta las 3 de la tarde aproximadamente. En fin, ustedes están viendo cosas que cuántos cristianos hubieran querido ver, pero no han podido,
Así que valoren todo este tiempo, porque sin lugar a dudas es un honor